Hola guapis, hoy vengo a hablaros de mi experiencia en prácticas como estudiante de tercero de enfermería. Hola, por si no me habías visto antes, soy Sarai y ahora voy a pasar a cuarto, entonces he estado haciendo prácticas en tercero, así que básicamente os voy a contar un poco todo, tanto lo que hacemos las enfermeras en este servicio, porque estuve en centro de salud durante 3 meses, entonces os voy a contar todo lo que hacen las enfermeras, cómo fue mi experiencia, qué me pareció lo más duro, mis momentos como peores, ¿no? Mis mejores momentos, también si me la planteo como futura especialidad y muchísimas cosas más, así que vamos a empezar. Bueno, yo donde hice mis prácticas de tercero, ¿vale? Estuve 3 meses, como os he dicho, 3 o 4. O sea, empecé en enero, si no recuerdo mal, enero, febrero, más o menos. Y acabé en mayo, pues a hacer cuentas. Y estuve en un centro de salud. Básicamente escogí un centro de salud de Valencia que me fuera bien para mi zona. Que no me pillara muy lejos, porque en mi universidad como que podías elegir si hacer centro de salud solo, todo el cuatri, o centro de salud y salud pública. Y yo, como solo quería centro de salud, priorizaba que estuviera un poquito más lejos, pero estar contenta como todo el cuatri. Elegí bien, sí que es verdad que por ejemplo mi centro de salud no tenía muchas cosas como tenían otros centros de salud, como podía ser por ejemplo urgencias, zona de maternidad, también la zona de sexualidad y todo esto, entonces hay muchas cosas que no pude ver, pero bueno, no pasa nada, al final yo estuve muy contenta y voy a contaros cosita a cosita. Primero de todo os voy a contar un poco como mi rutina, ¿vale? Nosotros entrábamos a las 8, ¿qué pasa? Que claro, a las 8 empiezan las analíticas, entonces claro, te veías en la puerta siempre que íbamos a un montón de gente esperando ya para entrar a analíticas, porque claro, ellos le dicen a las 8, ves que a las 8 es cuando entramos, no te da tiempo a llegar corriendo, cambiarte y salir a analítica. Entrábamos y nos poníamos con analíticas, pues estábamos toda la mañana de 8 a 9 y media más o menos, pues pinchábamos a todo tipo de personas, pues tanto ancianos, niños, de ahí estaba como todo mezclado y no había como distinción, o sea, es una sala donde tú entrabas y te hacen las analíticas. Luego, como os voy a contar todo lo que hacíamos, como todas las técnicas que me acuerdo, pues os contaré más o menos cómo viví yo cada una de esas técnicas, porque al final había unas que me costó más, otras que menos, entonces os contaré. 9 y media, 10 y media era el momento en el que salíamos a desayunar, almorzar o cualquier cosa. ¿Qué pasa? Y claro, 9 y media, 10 y media, para mí eso era un desayuno total. Entonces yo lo que hacía era no desayunaba en casa, porque tampoco me apetecía mucho, y como luego salíamos pronto a desayunar, pues me esperaba, desayunaba y ya está. Porque si desayunaba, que también lo probé, digo, bueno, voy a desayunar y luego almuerzo, pero es que, o sea, no me entraba nada. Entonces prefería directamente desayunar en el centro de salud, la verdad. Entonces nada, salíamos, desayunábamos y luego volvíamos, porque a las 10 y media empiezan las curas. A esa hora es cuando se abre la enfermería y entonces ahí entran todos los procedimientos, porque básicamente es enfermería, o sea, literal, no es que haya una sala para curas, una sala para esto, una sala para lo otro, no, o sea, todo iba ahí. Entonces nada, en esa sala pues simplemente ellos cogían número como en la carnicería e iban entrando. Pues ahí hacíamos curas de úlceras, curas de quemados, cirugías, también pues a lo mejor si venía le teníamos que hacer un electro, poner una sonda, un montón de cosas que ahora os explicaré. Luego pues depende ese día pues te ibas a hacer domicilios o no, porque pues a lo mejor decía una enfermera tal, pues tengo este domicilio, te apetece venir, y pues te ibas. Entonces pues íbamos a casa de los pacientes, le hacíamos allí las curas y luego volvíamos al centro de salud. Eso básicamente es lo que hacíamos durante la mañana. Sí que es verdad que hay actividades como por ejemplo el sintrón, que por ejemplo se hacía un poquito después de analíticas, entonces es como que casi se solapaban, pero también es una actividad de enfermería. Y luego por otro lado también estaba la sala de crónicos, que los crónicos sí que empezaban como casi cuando analíticas, entonces había enfermeros haciendo crónicos, que ahora os explicaré un poco más lo que es, mientras estábamos haciendo las analíticas. Entonces ya digo, había actividades que se solapaban, pero básicamente la rutina era la que os he contado, y esto lo hacíamos hasta las 2. A las 2 ya acabábamos y nos íbamos. Si veis que hablo en plural todo el rato es porque lo hacíamos yo y una compañera que iba conmigo a prácticas, pues os digo que es como que yo no he concebido estar solo en el centro de salud, por eso estoy hablando todo el rato en plural. Y os voy a contar básicamente todas las cosas que se hace en el centro de salud siendo enfermera y todo lo que he hecho yo, porque todas las actividades que hacen ellas las hemos hecho porque hemos estado bastante tiempo, entonces da tiempo a hacer todo de sobra. Primero de todo obviamente es analíticas, o sea, era extracción de sangre. Sí que es verdad que yo me acuerdo que el primer día llegué, y lo podéis ver en los blogs, os dejo por aquí mi primer blog del día de prácticas, y es que ya me pusieron a sacar sangre, o sea, me dijeron, venga, va a sacar sangre, y yo en mi vida he sacado sangre, porque en segundo no tuve la suerte de poder sacar una analítica. Sí que es verdad que había puesto vías, pero no había sacado sangre, y la verdad es que le tenía bastante respeto. Entonces claro, también hay que tener en cuenta que yo iba con ese miedo, y como que yo concebía que las analíticas era algo que me iba a costar, que no iba a saber hacer, que bueno, tenía un prejuicio increíble hacia mí de que no iba a saber hacer analíticas. Obviamente la primera semana cuesta, el primer día te cuesta, o sea, no sé, no te voy a decir cuántas hacerte porque tampoco lo sé, pero obviamente cuesta porque simplemente como que
no era como que notaba la vena en todas, había algunas que sí las notaba, pero había otras que no. El segundo día te pasa igual, el tercero igual, pero van mejorando y al final, o sea, en nada fuimos una más, estábamos cada uno en un box desde los primeros días sacando sangre y los enfermeros se iban, en plan teníamos una enfermera porque había 3 box, pues una enfermera y cada uno en un box y éramos como si fuéramos 3 y ya está, y los otros se iban pues a hacer crónicos, a hacer esto, a hacer lo otro. Muy contenta porque pensaba que se me iba a dar fatal y luego era de lo que más me gustaba, o sea, me levantaba súper contenta porque iba a sacar sangre. Yo, por ejemplo, a mi profesora le dije que tenía un respeto máximo a sacarle sangre a los niños porque me daba mucha cosa y me dijo, ah sí, le tienes respeto a esto porque te da cosilla, pues a sacar sangre a niños. Entonces muchísimas veces que venían niños decía, pasará ahí, no sé qué, venga tal, y pues la verdad es que bastante bien, de hecho mejor que los adultos. Menos creo que una niña que me supo fatal porque no se le veía nada, el resto genial, así que muy contenta. Ya os digo, tema analíticas está muy guay, a mí me gustó muchísimo. Lo que me di cuenta en el centro de salud es que hay mucha gente que sí que tiene muchísima idea y te saca los tubos, esto en cuanto a profesionales, ¿no? Los enfermeros y enfermeras sacan los tubos en el orden que corresponde, luego lo mueven, hacen esto, el etiquetado, tal, no sé qué, y hay otros que literalmente no, que los tubos como sea, en plan, coges uno, pum, coges otro, pum, y no, o sea, tiene un orden específico por algo, o sea, te quiere decir, lo estamos haciendo mal. Entonces ahí aprendes un montón a qué no quieres hacer, porque al final luego hay cosas que se hacen mal. Por ejemplo, cuando curamos úlceras, que ahora os contaré un poco, igual, o sea, había enfermeras y enfermeros que ponían las cosas, pim pam pum, le pongo esto mismo y hago cacao, y hay otras que lo analizaban, lo pensaban y decían, vale, le pongo esto por esto, ¿sabéis? Que era al final lógico. Hablándolo un poco con lo de las curas de úlceras, que es lo que os estaba comentando, pues también hacíamos esto, curas de úlceras, ¿no? Obviamente hay úlceras que eran mucho más chill y hay otras úlceras que no, que obviamente huelen mal, son muy grandes, dan un poco de impresión, pero yo es algo que la verdad he aguantado bastante bien. Cosas que me encantaban eran bisturí, o sea, cuando tenía que desbridar, creo que nos encanta a todas, o sea, a todas las enfermeras y gente del ámbito sanitario, todo lo que sea un bisturí, una aguja, cosas así, nos encanta. Entonces, claro, tener que rascar, obviamente iba con mucho cuidado, que hasta la enfermera me decía, chica, dale, porque es que no le estás haciendo nada, yo es que me da cosa por si le estoy haciendo daño. Sí que es verdad que hay algunos que te dicen, vale, me está haciendo mucho daño, pero al final es normal porque estás metiendo en un bisturí y hay que quitarlo, pero hay otras personas que sí que no lo sienten, entonces no pasa nada. Pero siempre con respeto, con cuidado y preguntándole siempre al paciente que si le duele o no le duele. Porque al final todo lo demás, pues al final quitar un apósito, poner una crema, todo eso no duele, molesta pero no duele, pero cuando ya estás desbridando, ahí sí. Entonces ir con mucho cuidado y preguntándole siempre al paciente, al final es él quien lo está sintiendo y no tú, y a lo mejor tú piensas que le estás haciendo un daño increíble y su umbral del dolor es mínimo o a lo mejor de hecho es que ni lo siente. De hecho yo una de las veces que la cagué porque vino una persona que estaba en silla de ruedas, que no sentía los miembros inferiores y yo curando las úlceras le pregunté que si le dolía y me hace, si es que no tengo sensibilidad en las piernas, y yo, bueno, para que vean lo respetuosa que soy, ¿no? Que hasta pregunto cuando no sienten nada. Mira, esto me pasa por preguntar demasiado, pero bueno, prefiero eso a haberle hecho daño, ¿no? A mí me encantó aprender a curar úlceras, o sea, es algo que se necesita práctica, se necesita tiempo, creo yo. No es algo que puedas aprender del día a la mañana. Al final hay muchos tipos de apósitos, muchas marcas, muchas cremas, mucho de todo. Entonces creo que es algo que poco a poco tienes que ir aprendiendo y informándote muy bien para qué sirve una cosa, para qué sirve otra, depende de la úlcera que tenga esta persona. Creo que tienes que estudiar mucho para saber curar bien las úlceras. Aprender a, vale, ¿cuándo le pongo este tipo de apósito? ¿Cuándo le pongo este tipo de crema? ¿Cuándo le pongo este tipo de X o Y? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo aprendo? A mí lo que me ayudó mucho era decir, vale, ser realista, no te puedes aprender todo esto ya. ¿Qué hice yo? Dije, vale, cada día vas a intentar, porque para mí las prácticas, les digo, son aprender, es coger toda la información que puedas para desarrollarla cuando tú seas enfermera y obviamente en tus prácticas, pero me las tomo para aprender tranquilamente. Entonces, yo lo que hacía era, vale, cada día te vas a intentar aprender el nombre de una de las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que el primer día dije, vale, me tengo que aprender Mepilex, que el Mepilex es para esto, vale. Entonces, yo durante todo ese día, cuando yo me decían Mepilex, yo era todo el rato recordaba en mi cabeza, Mepilex sirve para ta. Así es como me fui poco a poco aprendiendo todos los apósitos y para qué era, sin tener que estudiar, porque nuestra profesora de práctica nos decía siempre, no estudiéis en casa, porque un día me dijo, vale, ven que te voy a explicar todos los apósitos. Obviamente se te quedan 4,
porque nos ayudan más y para qué sirven y tal, o sea, nos lo explicó súper bien. Yo le decía, tal, le puedo ir haciendo foto y así apuntarme para que es cada uno en casa. Mira, a mí me dijo, no quiero que aprendas nada en casa, o sea, no quiero que te lo memorices, quiero que aquí, haciendo las prácticas, razones para qué es cada cosa y que lo uses en base a eso. Y así es como lo aprendimos y salí súper contenta. Me acuerdo el último día de prácticas, que también grabé vlog, estaba súper contenta porque sentía que había aprendido muchísimo, que sabía curar una úlcera y todo. Ahora obviamente todos esos conocimientos, de no repasarlos, te digo yo que ahora, o sea, no me acuerdo ni de la mitad. Pero bueno, ya tengo una base que el día de mañana, cuando tenga que volver a empezar a recordar todo esto, pues ya tengo una base bastante formada y simplemente será recordar, ah, vale, esto era para esto, vale, pero ya sé para lo que es y sé cómo razonar porque esta úlcera va a ir bien o va a ir mal. También hacíamos curas de cualquier otra cosa, como pueden ser heridas de quirófano, como eran pues quitar puntos, las suturas, quitar las grapas, también limpiarlas, desinfectarnos, al final la curación de lo que es una úlcera postquirúrgica, o sea, de lo que es una herida postquirúrgica. También tratábamos quemados, que eso me gustaba un montón también porque veías cómo se iba regenerando la piel y me parecía increíble. Obviamente también veíamos las típicas bambollas. ¿Bambollas se dice? No sé, no me acuerdo cómo lo llama la gente, la verdad. Yo toda la vida en mi casa lo he llamado bambollas, pero no sé si es el término correcto. Que se te llena de agua, se te infla, y entonces pues hay gente que decide pincharlo, hay otras que no, y me encantaba pincharlo, me encantaba. Obviamente tienes que saber cuándo pincharlo y cuándo no para que se infecte o no, pero ya os digo, todo esto son cosas que vas aprendiendo. Lo que también iba relacionado con las curas eran las curas que hacíamos a domicilio. Ya os he dicho que íbamos a casa de la gente porque al final atención primaria y centro de salud engloba personas que están en su casa, no pueden ir al centro de salud a curarse, voy a su casa. Luego algo que también hacíamos tanto en las casas como en el centro de salud era, además de las curas y todo esto, pues si teníamos que hacer alguna técnica como es un electro, un sondaje vesical, pues también lo hacíamos. A mí esta última parte me encantaba también hacer test, o sea, me flipó porque, no sé, a mí que me gusta mucho como estudiar a las personas y su salud, es como que hacer test para mí era súper chulo porque veías la persona cómo estaba. O sea, a mí que estén inventados los test en base a pues saber test de nutrición para ver si está desnutrido o no, el test de la eliminación, hacer los patrones nutricionales, los patrones de eliminación, los patrones sociales, o sea, todo esto me encantaba porque veías y analizabas mucho a la persona y podías sacar y ver muchas cosas muy buenas para su salud. Entonces me parecía increíble poder hacer un montón de test, tanto cognitivos, hacíamos un montón de test cognitivos, sobre todo porque íbamos a casa de personas que al final pues estaban en situaciones que a lo mejor requerían la situación de dependencia. Obviamente, además de test de este tipo, también hacíamos test en plan pues el IBP, que es el índice tobillo-brazo, o cualquier otro test que te ayudara a medir cualquier otra cosa y que estuviera relacionado con el cuerpo, a lo mejor test de úlceras. Luego también poníamos obviamente un montón de vacunas para todo, o sea, menos los niños porque había una sección de pediatría aparte que ahora os contaré, pero poníamos un montón de vacunas de todo tipo. De todo tipo. Venía gente a lo mejor embarazada y teníamos que poner la vacuna, o a lo mejor venía gente que se iba de viaje, o a lo mejor venía para ponerse la del COVID, o venía para ponerse la de la gripe, o venían niños para ponerse la vacuna de la alergia. Flipaba cuando teníamos que preparar medicación y pinchar la intramuscular, me encantaba, la verdad. Me gustaba más que pinchar en el brazo. En el brazo, no sé, me creó otra humita, pero porque las vacunas tampoco es que me acaben. Y es que una vez, esto lo he contado en TikTok, creo, pero por aquí no lo sé, le pinché a una mujer. Y claro, cuando tú sacas la aguja, a veces cae un poquito de sangre. Pero es que en ese caso saqué la aguja y fui corriendo por el algodón porque se me había olvidado cogerlo de antes. Y le empezó a salir un chorritón que le manchó la camiseta. Llevaba la camiseta blanca. Me morí de la vergüenza. Pero bueno, no pasa nada, porque son cosas que pasan. O sea, obviamente no le haces daño, no nada, pero me supo mal porque le manché una camiseta blanca de sangre. Lo que también hacíamos, obviamente, era poner grapas, hacer puntos de sutura, y eso a mí me gustó un montón. O sea, puse grapas en la cabeza de una persona y me flipó. Suturamos un cerdo para practicar y demás, pero no a nadie. Así que bueno, aún me queda en mi lista para hacer check abscesos, cuando teníamos al final que apretar para que saliera un montón de pus, que teníamos que sacarlo con pinzas para sacar todo lo que hubiese dentro y limpiarlo bien. Eso también me gustaba un montón. Para hacer vendajes, al final hacíamos tanto vendajes de protección como también vendajes para aumentar el retorno venoso en las personas sobre todo que tenían úlceras, así que me gustó un montón porque aprendimos también a hacer vendajes
agujas, pues ya sea en la mano, en el pie, en la cabeza. Luego también se hacía el sintrón, que básicamente como pinchar glucemias, pero ya os digo que se hacía junto con analíticas en otra sala, entonces estaba solapado. Luego algo que también se hace en el centro de salud son los crónicos, que básicamente son, o sea, es una sala aparte a la de curas, y ahí normalmente había un enfermero cada día, porque cada día venían sus pacientes, ¿vale? Esto básicamente es que tú como enfermera o enfermero tienes tus pacientes y entonces pues son pacientes o diabéticos o que quieren mejorar su alimentación, quieren tener algún programa de dieta, las que quieren dejar el tabaco. Esos eran los 3 perfiles que venían normalmente a los crónicos. Y depende del perfil, pues haces una cosa u otra. Por ejemplo, los que venían al tabaco, era el programa de tabaquismo. Y entonces, pues era básicamente para dejar de fumar. Entonces, pues le hacías en la primera sesión unos test para ver cuánta motivación tenía al dejar de fumar. Le dabas una serie de recomendaciones. Le decías que unas sesiones más adelante, cuando deje de fumar, le podíamos dar las pastillas para dejar de fumar. Y así ibas viendo la evolución. Ibas, según el programa de tabaco, ibas como cogiendo consulta con esta persona cada X según las semanas que fueran y nada, pues iba haciendo un análisis para que la persona viniera y al final dejara de fumar. Eso estaba muy guay, a mí me gustó muchísimo. Me encanta crónicos, o sea, me flipó porque al final tú conocías al paciente, o sea, al final entablabas algo, una relación más allá de vengo, te hago una cura y te vas. Entonces también estaba muy guay porque era literal educación, entonces a mí eso me encanta. Unido a esto de educación, también el centro de salud da charlas educacionales a los institutos. O sea, no sé si lo habéis tenido, pero la típica enfermera que venía al instituto a hablarte de sexualidad, esa es del centro de salud. Entonces a mí me encantó, o sea, yo no fui a dar charla de sexualidad, fuimos a dar charla de RCP, que también lo tenéis en blogs en el perfil, y a mí me encantó. Me encantó ir a los institutos, hablar de esto, me flipó. Además interactuaban súper bien, o sea, te preguntaban y tal, y yo pensaba, digo, madre mía, los adolescentes lo van a pasar de nuestra cara, pero no estaban atentos, se quedaban con las cosas y me gustó un montón, la verdad. Estaba la zona de pediatría, ¿vale? En la zona de pediatría al final es una zona que está muy guay porque son niños sanos, no es estar en un hospital pediátrico, ¿sabéis? Entonces normalmente son niños sanos que simplemente van a las revisiones, está muy guay porque ves niños desde una semana de nacimiento hasta los 14 años. A mí me gustó mucho la pediatría, la verdad. Sí que es verdad que no tuve una buena experiencia, ahora os contaré, pero bueno, pues fue una mala experiencia, entonces yo estuve 2 días y no estuve más, pero estuve muy contenta. Me gustó mucho también la pediatría del centro de salud porque al final lo que hacíamos allí era pues poner vacunas, obviamente los pesábamos, los medíamos, a los pequeñitos les medíamos la circunferencia, hacíamos lo típico de ver las letras como el oculista, preguntábamos sobre sus relaciones con sus amigos, en las redes sociales, cosa que no sabía que se hacía y me gustó un montón. Mis mejores momentos del centro de salud, por un lado para mí eran analíticas, yo os digo, me encantaba, y los momentos más tops es cuando venía la gente y te decía, ay, qué bien me ha sacado sangre y tal, no sé qué, porque había gente que entraba ya con cara de, me va a sacar esta niña la sangre, ¿sabes? Y hay veces que decían, pero me la vas a sacar tú, nena, y tú decías, sí, José Manuel, sí. Otros de los momentos que más me gustaban eran cuando venían los abuelitos, que yo les llamaba, para curarse, porque al final había curas constantes de úlceras, porque eran curas ya crónicas. Entonces, claro, al final con ellos, pues como venían a lo mejor 3 veces por semana y venían cada semana, pues hacías, o sea, hablabas mucho, tenías conversaciones guays, en plan, eran como los pacientes que recordabas y decías, ay, ahora vienen estos, ay, pues qué guay, tal, no sé qué. Y luego otro de los mejores momentos que se me quedó básicamente grabado fue cuando al final tú siempre tienes que escribir, ¿vale? Escribir me refiero a tú cuando acabas de hacer ya sea una cura, que le acabas de pinchar simplemente una vacuna, que has hecho un crónico, cualquier cosa de estas, tienes que sentarte en el ordenador y escribir. Por eso muchas veces hay gente que dice, ay, está en el ordenador y ya está. No, amore, estoy en el ordenador porque es que tengo que escribirlo, porque se tiene que quedar registrado que yo estoy haciendo esto, que le acabo de hacer esta cura, que le he puesto esto, cuáles son sus nandas, sus nicks, sus no, que esto si estudiáis enfermería ya tendréis una idea de lo que es. Y la gente piensa que no se usa, pero es que en el centro de salud literalmente se usaba todo el rato. A mí me encanta la parte de escribir, es algo que me gusta un montón, porque lo hice bien, o sea, literal, creo que en los blogs os lo conté, pero la profesora me decía, en plan, lo escribí la primera vez, me dijo, ala, escribe todo lo que pienses que ha pasado, todo lo que tal. Hay preguntas que ya te vienen hechas como motivo de la consulta, las técnicas que le habías hecho, entonces hay algunas que ya estaban como predestinadas, tipo técnicas, y entonces tú le dabas, bajabas y te ponía
extracción de sangre, toma de constantes, esto, tal, tal, tal. Entonces tú lo ibas chequeando y ya está. Pero hay otras que no, que tú tenías que escribía todo, 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 tipo paciente orientado, consciente, cómo había visto yo la herida, cómo la había curado, como no sé, un montón de cosas. Era como que ahí sentías como que todo lo que habías hecho, todo lo que habías visto y podías incluso analizar o pensar nuevos objetivos para el paciente o ver como nuevas actividades que se le podían hacer. Entonces para mí estaba súper top y nada, pues lo escribí todo lo que yo pensé que podía escribir y cuando se lo leí no me dijo nada y me giré y le dije en plan, ¿qué pasa? Que lo he hecho fatal. Y me dice, no, lo has hecho tan bien que de hecho me lo voy a guardar para, en plan, guardárselo para ella, para hacerlas todas igual. O sea, seguir como el mismo patrón. Y para mí fue increíble. Entonces fue como, jolín, si la primera la he hecho así de bien, o sea, cuando ya sea enfermera, que al final ya ahí te marcas como tu guión, haces como las cosas como piensas tú, cómo van y todo eso. O sea, para mí fue súper top. Entonces a mí escribir me gustaba mucho porque veía que se me daba bien y además, o sea, me gustaba porque ya te digo, como que tenías una visión externa de todo lo que habías hecho. Y luego mis peores momentos destaco 4. Por un lado, pediatría, porque la pediatra que nos tocó, o sea, fue horrible. A mí no me gustó nada porque trataba a los niños fatal. En plan, estaba la enfermera pediátrica y la pediatra, ¿vale? La enfermera pediátrica, un amor, nos explicaba todo, nos dejaba hacerlo todo. La pediatra, fatal. O sea, mi compañera fue a poner una vacuna a un niño y entonces cuando le quitó le dijo no le pones tirita, literal a nadie le ponemos tirita porque en el centro de salud no hay tiritas, o sea le puede poner algodón y un esparadrapo pero no ponemos tiritas porque no hay. Y claro le dijo no tal y además llevaba la aguja en la mano porque claro dijo en plan primero voy a tirar la aguja luego ya le pongo un algodón. Y entonces le dijo ella no es que llevo la aguja tal aún no y hace ay no ponle la tirita, o sea ¿en qué cabeza cabe que es más importante la tirita que una aguja? Esto fue lo mínimo. Luego a lo mejor íbamos a pesar a una chica y nos decía, no, quita, luego os pesáis entre vosotras, venga. Y era como, tío, pero me ha dicho la enfermera que la pese. ¿Qué me estás diciendo? Luego estábamos en consulta y decía, aquí somos muchas, ¿eh? Y yo, ¿qué hacemos? ¿Me voy? ¿No aprendo? O sea, ¿qué quieres? Es que yo quiero que aprendáis de mí y tal, no sé qué. Y es en plan, es que no tenemos que aprender de ti, tenemos que aprender de la enfermera. O sea, lo que hagas tú me la pela. O sea, obviamente el conocimiento no ocupa lugar y todo, pero yo lo que quiero aprender, que llevo aquí literalmente 2 horas, es de la enfermera, no de ti. Déjame primero que aprenda lo básico, lo que se hace aquí en enfermería y luego si tú me quieres enseñar más cosas, genial. Ya el colmo era cómo trataba, porque bueno, que a nosotros nos diga eso, pues es como, bueno, ok. Pero cómo trataba a los pacientes, a los familiares, o sea, llegaba una madre, el niño tenía la piel como súper sequita de que no le habían puesto crema y le dijo a la madre, ay, es que no le pones crema en plan de malas maneras, o sea, yo os lo estoy diciendo todo de malas maneras, por eso es la situación. No, sí, es que le echo mucha crema y de hecho te lo quería comentar porque le echo crema un montón de veces al día y mira, sigue teniendo la piel así de mal. Y la otra, no, es que si la tienes así es porque no le echas crema, no me mientas, no sé qué. Y es en plan, a lo mejor el niño realmente tiene un problema en la piel. No es que la madre no le eche crema. O sea, ¿por qué vas a poner en duda lo que dice la madre? Tenía una niña y le decía en plan que cómo podía ir así, en plan que no se creía, que comía poco, como para cómo estaba, en plan llamándole gorda, diciéndole un montón de cosas feas que no tocaban. Fatal, fatal. O sea, la niña ha entrado a consulta porque viene al médico y se va con un TCA como un caballo. Por ejemplo, vino una chica que era musulmana. Aquí te tienes que quitar el velo y me da igual lo que digas. Chica, seguramente se lo vaya a quitar porque somos todas mujeres, no va a tener problema. Está en el médico y sabe a lo que viene y sabe que pues quizás habrá algo que se tenga que quitar el velo. Vale, pero es que se lo dice de malas maneras sin contestar, sin que la otra le haya puesto trabas, sin nada. O sea, te lo dice así, te lo suelta y claro, nos quedamos todas así en plan, hola. O le dijo también a otra chica que así no se depilase las piernas, que se pagara el láser y me da igual lo que dijera la madre, que se pagara un láser. ¿Tú qué sabes la economía de la familia si tiene para pagarse o no un láser? Luego también se metía en las redes sociales, decía que le decía tal, tú sabes que las redes sociales son muy malas, también para otras cosas, en vez de decir que cosas buenas y cosas malas, no, son malísimas. Para ella era todo malo, todo malo. Decía, no, pero yo tengo todo privado, o sea, mi cuenta está privada, a mí no puede nadie tal. Dice, no, pero es que las fotos se quedan en la nube y es que todo está ahí, o sea, me da igual, o sea, no tienes ni idea de la vida y yo. Esa persona no sabe que aún teniendo una cuenta pública tienes que aceptar la confirmación de un mensaje. En plan, es que literal, al final son típicas personas que hablan sin saber. Entonces dan más rabia. Que hizo muchos feos y de hecho ya llegó un momento que aprovechó cuando la enfermera se fue un momento y nos dejó solas con los padres en consulta, cogió
y nos echó, literalmente. O sea, nos echó de la consulta y los padres se quedaron en plan, porque los padres además eran médicos que habían sido residentes hace poco, eran súper jovencitos, y nos estaban preguntando, ay, ¿que estáis en la residencia o estáis de prácticas, tal? Entonces encima tocó con unos padres de, pues que entendían mucho nuestra situación de ser estudiantes y de repente que nos echaran de la consulta porque simplemente molestábamos, fue bastante heavy. Pero bueno, otro de los peores momentos fue con otra señora que básicamente, esto sí que lo subí a TikTok, entonces no voy a extender mucho, pero bueno, básicamente era que yo le fui a pinchar y ella decía que por ser estudiante que yo no tenía ni idea de pinchar, que, o sea, me miró de malas maneras, dijo que le dolía un montón cuando simplemente le había pinchado una vacuna, si no recuerdo mal, no, le pinché calcio, me dijo, ¿y tú cómo vas a saber pinchar? Y no sé qué, y me vas a pinchar tú, en plan, muy malas maneras. Queréis ver el storytime completo, ir a TikTok que lo tenéis, pero... Luego otro momento fuerte fue cuando tuve que vivir la historia del absceso, que eso también lo tenéis en TikTok el Storytime, pero bueno, básicamente es que vino un hombre con la mano infectada, fatal, y fue lo peor que yo he olido en mi vida, ese absceso de decir, es que no puedo más, es que te voy a vomitar en la boca, encima tener que disimular al paciente porque claro, no le quieres hacer sentir mal. Una bambolla aquí enorme, llena de sangre, se la exploté y a medida que se la iba explotando eso iba saliendo el olor y era horrible, o sea... Fatal, fatal, fatal. El peor momento, que también fue como el más duro, fue más duro que malo. Para el trabajo teníamos que hacer test de violencia de género y pues se le hicimos a una administrativa de allí y dio positivo. Dio positivo, estaba yo sola en la sala cuando se lo hice, estábamos yo y ella, dio positivo el test en violencia de género, además dio positivo en todos los aspectos, tipo positivo en violencia de género, positivo en riesgo para la madre, positivo en riesgo para los hijos, positivo en riesgo de todo, o sea que teníamos que literalmente llamar a la policía, pero ¿qué pasa? Que si la mujer no quiere, no se llama a nadie. Entonces, claro, fue bastante duro porque la mujer se sinceró conmigo, me dijo cosas muy fuertes y, jolín, de hecho se puso a llorar. Obviamente yo lo primero que hice fue decirle, te puedo dar un abrazo, nos dimos un abrazo, le dije que me tenía para lo que fuera, que si en algún momento quería solicitar ayuda que me lo dijera a mí o a quien fuera, y ya está. Fue bastante durillo, de hecho me fui a casa con un sabor de boca agrio, pero también dulce, en el sentido de has sabido gestionar bastante bien esta situación. Es creo que la situación más difícil con la que me he encontrado, porque situaciones de muerte y tal que viví el año pasado en el hospital me impactaron, pero era como que me lo esperaba, pero esto nunca había pensado cómo llevarlo, la verdad. Entonces fue bastante duro, bastante raro, pero creo que gestioné dentro de lo que pude bien la situación. Ahora os voy a decir lo que más me ha gustado y lo que menos. Obviamente lo que más me ha gustado ha sido la relación con los pacientes y la continuidad que tienes con ellos. O sea, acabas conociéndolos, acabas haciendo migas, los conoces y que te vean en el centro de salud, que tengas consultas cada mes, cada semana y puedas ir haciendo un seguimiento, me encantó. Al llevar tú a tu paciente, o sea, es increíble tener como todo el manejo sobre el de esta persona. Ya os digo, era increíble y yo me sentía súper bien, que podía llevarlo y me sentí súper enfermera, o sea, os lo juro, he aprendido muchísimo. Y lo que menos es que al final no tienes una adrenalina continua, o sea, no estás como en el hospital de no paro de aquí para allá, de aquí para allá. Obviamente no paras de hacer cosas, pero no en ese sentido. Y también pues lo que no me gustó en este caso de este centro de salud es que al no tener pues eso, urgencias, no tener SAMU, no tener lo de maternidad, no pude probar ciertas cosas, con lo cual es como, me hubiese gustado poder probarlo. Tampoco tengo ninguna queja porque encima estuvimos súper cómodas. Lo que os voy a comentar es que si me la planteo o no como especialidad. Y bueno, si habéis visto algún otro vídeo mío de TikTok, porque aquí no lo he dicho creo aún, es una de las especialidades que me planteo para hacer ELEIR. Atención primaria es algo que me gusta mucho, que he descubierto que me encanta, y más sabiendo que si tenemos la parte de salud sexual y reproductiva y además todo lo que viene siendo urgencias, o sea, es algo que me llama muchísimo, que siempre me ha gustado. Yo siempre he dicho que yo quería ser esa enfermera que iba a clases a darte charlas de sexualidad. Entonces, además de eso, englobar todo lo que he hecho, saber que me veo capaz y que he trabajado muy bien estando en las prácticas, estoy muy contenta de mí, de todo lo que he aprendido y todo lo que he hecho. Entonces para mí es un sí, o sea, es una de las especialidades que me planteo literal. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero haberos contado bastante bien mi experiencia porque se ha quedado un vídeo largo yo. Espero sobre todo que os haya gustado y que os haya motivado para vuestras futuras prácticas en el centro de salud. Nos vemos en un próximo vídeo.